Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Tiempos de cambio son los que se viven en el Parque Pedro del Río Sañartu, que está en el Gran Concepción, que comparte ahí Hualpén, también Concepción, y que en realidad es un patrimonio de toda la región del Biobío. Tiempos de cambio porque después del anuncio de recursos que se van a destinar desde el gobierno regional, también hubo una importante información respecto de quién va a ser su nueva administradora ejecutiva, la primera mujer en ocupar este cargo. Se trata de Javiera Matus, quien hoy día tiene bastantes desafíos por delante, sobre todo desde la perspectiva de poder transformar este lugar, darle los soportes necesarios, organizar un poco de qué manera vuelve a insertarse no solamente en el corazón de los penquistas, sino que también en el mapa cultural de nuestro país, este importante lugar que guarda tanta historia. Para conversar no solamente de esos desafíos, sino que también del trabajo de estos primeros días, es que ya estamos con Javiera Matus, administradora ejecutiva del Parque Pedro del Río. ¿Cómo estás, Javiera? Muchas gracias por aceptar la invitación de Mesa de Noticias. Hola, buen día, muy bien, todo muy bien. Javiera, bueno, yo lo decía, ya hace pocos días fuiste anunciada como administradora ejecutiva del Parque Pedro del Río Sañartu. ¿Cómo llega la noticia para ti y en el fondo, qué desafío te plantea como profesional? Bueno, la verdad es que con mucha alegría, con mucha responsabilidad también, especialmente al enterarme que soy la primera mujer a cargo del parque, por tanto la responsabilidad y la expectativa también es mayor. Y los primeros días han sido bastante intensos, conociendo en terreno las necesidades que existen dentro del parque, también recorriendo lugares que no siempre se visitan. Yo he visitado el parque muchas veces anteriormente, sin embargo, hoy y estos días he estado también en lugares que no conocía, son 552 hectáreas. Por tanto, hay un sinfín de lugares que el público no visita frecuentemente, sin embargo, forman parte de estas 552 hectáreas. Javiera, bueno, nosotros ya lo decíamos, la situación en los últimos años del parque, sobre todo después del terremoto del 2010, ha estado también en un deterioro, también la situación financiera ha sido bastante compleja y esto es lo que hace también que llegue esta ayuda de parte del gobierno regional, un cambio en la gobernanza. Ahora con este recorrido, ya con estos lugares que tú mencionas que en el fondo no necesariamente el público conoce, ¿cuál es cómo ha cambiado también las necesidades que ves tú también en el parque y que a lo mejor son prioritarios también dentro de tu gestión? Sí, efectivamente, venimos con un plan de medidas urgentes a implementar en los próximos meses. Estamos en este momento a la espera de la transferencia de los recursos por parte del gobierno regional, que son 1.200 millones, que aprobó el Consejo Regional hace 2 semanas atrás. Y dentro de esas medidas urgentes hay cosas que son bastante básicas, como por ejemplo herramientas de mantención de áreas verdes que hay muchas que están en desuso, que están malas, también ropa de trabajo para los trabajadores y trabajadoras del parque. Según la estacionalidad, la actividad dentro del lugar cambia bastante. La temporada alta tenemos mucha afluencia de público, sin embargo en el invierno, al no existir infraestructura para poder realizar otro tipo de actividades, excepto la casona, que es la que todos conocemos, también es complejo poder generar una parrilla programática en las estaciones frías y de lluvia dentro del parque. Por otro lado, vuelvo al tema de la ropa de trabajo y de seguridad, los EPP para los trabajadores, guantes, zapatos adecuados, ropa de invierno y ropa de verano, todo ese tipo de cosas son prioritarias, así como también poder mejorar la señalética, poder mejorar algunos senderos, y realizar también un resguardo importante y urgente de las piezas de la colección, que son más de 5.000. Actualmente muchas de estas piezas, la mayoría, se encuentran guardadas, están resguardadas de todas maneras, o sea, no están en malas condiciones. Hay una preocupación constante por parte de la gente que trabaja en el museo de mantener en las mejores condiciones posibles las colecciones y las piezas que tiene el museo. Sin embargo, el clima en sí y las condiciones que existen al estar al lado del mar, la humedad, el aire salino,
no contribuyen mucho a que esto se mantenga de buena manera. Por tanto, los esfuerzos siempre tienen que ser mayores respecto a la casona y respecto al museo. Como muchos saben, la casona desde el terremoto ha sufrido grandes daños que no han sido reparados. Los trabajadores del parque, con lo que tienen, hacen todo lo posible para evitar humedad, para evitar también goteras. Sin embargo, hay un tema estructural que hay que modificar y es algo mucho más de base, más profundo que arreglos menores que son un poco ir parchando todo lo que se puede, considerando también que la situación presupuestaria es extremadamente compleja debido a que el parque vive de los ingresos, del cobro de ingreso, que son 3.000 pesos por vehículo, no es un ingreso caro, y depende de eso el pago del sueldo de los trabajadores y las trabajadoras, así como también la mantención, el pago de gastos fijos, etcétera. Hay bastantes temas, la verdad es que me he dado cuenta que los desafíos son enormes, pero creo que existe un equipo que ama mucho el lugar, por tanto, habiendo equipo está el insumo fundamental. Ahí, Javiera, la situación ahora que ya has recorrido, que ya has conversado con los trabajadores también, ¿es más compleja de lo que te habías imaginado antes de realizar este primer acercamiento, cuando solamente a lo mejor conocías más por fuera la situación del parque? Sí, sí, efectivamente es más compleja. Cada área dentro del parque tiene sus particularidades, tiene sus problemáticas también y por supuesto sus necesidades y requerimientos. Son áreas distintas. La casona y las colecciones son un mundo aparte, digamos. Hay una serie de medidas que van de la mano también de monumentos nacionales, de la declaratoria que tiene la casona, que también tienen los jardines aledaños a la casona. Por otro lado está el vivero, que tiene otras problemáticas, tanto de infraestructura como de falta de insumos, y por supuesto también las zonas de picnic, la zona de parrillas, que está en muy mal estado, los senderos que falta mejorar, la señalética, que está ya, es muy antigua, está en muy mal estado. Entonces creo que cada una de las cosas tiene problemáticas particulares. Dentro del parque también existen arriendos a particulares, ya que son tantas hectáreas que de algún modo hay que compartir también el poder hacerse cargo, considerando que este parque no recibe recursos públicos hasta ahora. Por tanto, la situación de los arriendos también son temas que hay que ir revisando, son temas que hay que ir abordando al corto y mediano plazo. Sin embargo, viene pronto, estamos preparando una presentación para el Consejo Regional con la intención de que se puedan aprobar recursos para realizar un plan maestro. Este plan maestro vendría a indicarnos el camino y es una carta de navegación a mediano y largo plazo, lo que va a terminar determinando un montón de situaciones y problemáticas que actualmente existen, pero que no le podemos dar solución simplemente con mi llegada, dado que necesitamos que ahí actúen expertos, que se hagan diagnósticos, estudios de las distintas áreas. Por tanto, eso va a ser a mediano plazo en la medida que vayamos avanzando también con el plan maestro. Dentro del parque necesitamos personas expertas en patrimonio, personas expertas en medio ambiente, en ecología, en conservación. Es muy específico. Eso es aparte de los 1.200 millones que deberían transferirse dentro de las próximas meses, me imagino, ¿no? Efectivamente. Estamos conversando con Javiera Matus, ella es administradora ejecutiva del Parque Pedro del Río Sañartu, quien hace algunos días asumió también este cargo y que viene también aparejado de varios desafíos. Javiera, tú lo mencionabas, los recursos no son ilimitados, hay muchas labores que hay que hacer. ¿Cómo lo ha estado haciendo el parque en en estos últimos meses, semanas también, en donde justamente el recinto estuvo cerrado debido a los incendios forestales? ¿Cómo lo están haciendo en el día a día? Porque la transferencia de recursos también de estos 1.200 millones no es inmediata, se está tramitando, entonces, por lo tanto, ¿cómo lo están haciendo? ¿Solamente con el ingreso, con el pago de las entradas? ¿Cómo es el día a día hoy? Sí, bueno, hoy es especialmente complicado
La situación presupuestaria está compleja, dado que febrero, a propósito de los incendios, se cerró el santuario, por tanto también se cerró el parque. Cuando el parque está cerrado no hay ingresos y eso por supuesto que es una amenaza para el pago de las obligaciones, tanto las obligaciones con los trabajadores y trabajadoras como con los distintos proveedores que existen dentro del parque. Actualmente lo que estamos haciendo es poder seguir trabajando mientras yo estoy conversando con cada una de las personas, conociendo cada una de las áreas, seguir ofreciendo el servicio que tenemos, porque a pesar de todas las complejidades, el parque ha seguido operando, los trabajadores han estado presentes, si tú vas, el lugar está limpio, el museo está en buenas condiciones, los pisos están limpios, los jardines están bien mantenidos, por tanto hay un esfuerzo y un trabajo constante del equipo. Son 42 personas que trabajan actualmente en el parque y ellos durante todos los meses anteriores y actualmente también han estado resistiendo y sacando adelante el parque para lograr tenerlo abierto a la comunidad. Como te decía, no es fácil, sin embargo, de la situación en la que vienen a la de hoy, no existe un cambio. En la medida que podamos recibir los recursos, vamos a poder empezar a implementar todo este plan de medidas urgentes. Y por otro lado, también, por supuesto, estamos planificando, porque que lleguen los recursos no quiere decir que es llegar y gastar, sino que tiene que haber toda una planificación respecto a cómo se va a gastar ese dinero y también administrativamente que esto pueda tener un orden interno. Así que en eso estamos trabajando, estamos haciendo el levantamiento por área de todo lo necesario y esperamos que esta transferencia pueda ser lo antes posible. Sabemos que existen las voluntades para que así sea. Sin embargo, también existen tiempos que es parte de la burocracia del Estado. Por tanto, estamos ahí pendientes y pidiendo celeridad todo el tiempo. Ahora, dentro de su experiencia, Javiera, bueno, estamos acá con un grupo de trabajadores en el caso del parque que tienen mucha conciencia de la importancia de, patrimonial del lugar en el que trabajan, que en el pasado además movilizaciones de ellos ha permitido visibilizar el estado de abandono en el que se encuentra este parque y que además ha podido movilizar a las autoridades para que lleguemos a este punto de un cambio en la gobernanza, un traspaso de recursos futuros. ¿Cómo también se toma la llegada y cómo también se toma usted este grupo de trabajo que, claro, a lo mejor no sé si en otros lugares le había tocado y que estuvieran también organizados desde el punto de vista de entender la importancia que tiene? Ellos tienen una alta valoración del lugar donde trabajan, saben la importancia que tiene Pedro del Río, conocen la historia, no es como un trabajo normal para ellos, hay ahí también un cariño hacia este espacio patrimonial. Absolutamente, esa es una de las cosas que más me ha gustado al empezar a conocer a los colegas, el amor que tienen por el lugar. O sea, claramente ellos no están ahí solamente por una remuneración o porque reciban un gran sueldo, porque no es así. La mayoría de ellos está ahí porque están conscientes de la importancia del lugar, están conscientes también y agradecidos de trabajar en un entorno como es el parque que está dentro del santuario. Y lo otro que es muy importante, que hay personas que trabajan hace muchos años ahí. Es un equipo de trabajo y una dinámica laboral muy distinta a la que cualquiera de nosotros puede imaginar. Dentro del parque trabajan muchas familias, viven también familias que tienen terrenos que fueron legados por testamento, que ya están en la tercera generación desde que esto fue legado, y parte de estas familias nacieron y se criaron allá. Antiguamente, en la década de los 70, me contaban que había una escuela que funcionaba dentro del parque y tenemos trabajadores que nacieron ahí y que estudiaron en esa escuela, por tanto han estado toda su vida conectada con este lugar. Ellos, tanto ellas como ellos, tienen una conexión muy fuerte con el entorno natural, así como también con la figura de don Pedro del Río y por supuesto con la casona, que es uno de nuestros mayores valores dentro del parque, además por supuesto del entorno natural y del patrimonio natural. Está la playa de Rocoto,
que la fui a conocer el fin de semana, hermosa, llegan jóvenes allá, muchas personas haciendo deporte, familias que van el fin de semana. Tuve la oportunidad ayer domingo de conversar con una familia que me comentaba que ellos, hace muchos años atrás, cuando fallece la madre, fueron a esparcir las cenizas al lado de una roca, en la playa, en la desembocadura, y tienen una plaquita. En ese tiempo se podía, pues ahora ya por supuesto que no se puede en la playa misma. Y me contaban que ellos van cada vez que pueden, toda la familia, con los nietos, bisnietos, se instalan ahí todo el día para estar cerca de su mamá. La persona que me hablaba, él era un señor pescador, me contaba también que cada una de esas rocas que nosotros vemos cerca de la desembocadura de Chome, de Rocoto, tienen nombre, que son nombres que se han ido conociendo de boca en boca por los pescadores de la zona. Entonces hay muchos temas patrimoniales, hay tesoros humanos vivos, también mucho interés en lo testimonial, por lo menos de mi parte, de poder recoger todas estas historias de personas mayores, tanto que viven en el parque como personas que frecuentan por distintos motivos el parque. Oye, tremendo arraigo el que está ahí en nuestro ADN penquista, y lo digo en nuestro ADN penquista, el tema del Parque Pedro del Río Sañartu. Ahí, Javiera, quizás voy a pecar de ansiosa, pero eh, estamos a la espera de la llegada de los recursos. Usted misma decía, hay que ir tratando de abordar lo urgente, pero ¿cuándo ya se verían estos primeros cambios o atisbos de la gobernanza, de su nuevo cargo también como administradora ejecutiva? ¿Cuándo va a ser ya más visible para quienes a lo mejor van al parque, tienen un conocimiento más profundo del lugar? Incluso para los trabajadores. Claro, para los trabajadores va a ser inmediato porque es lo primero que vamos a hacer. Y en el caso del público y los visitantes, nosotros esperamos poder ya en la temporada alta, que inicia aproximadamente en el mes de septiembre, poder ya tener las primeras novedades, tanto en temas de señalética. Todo esto es contención de la situación, ¿sí? El plan maestro nos va a indicar dónde pondremos las torres de avistamiento de aves, cuál será la señalética, el tipo de bancas, el tipo de carteles que vamos a usar. Todo eso va a ser determinado por el plan maestro, que va a ser participativo. Por mientras, lo que nosotros vamos a realizar en este tiempo, y queremos aprovechar estos meses de invierno, aunque llueva, pero tenemos poco tiempo, queremos llegar a septiembre ya con algo que sea visible. Como les digo, no va a ser el cambio profundo que esperamos, pues esto debe ser más planificado y debe ser también a través de distintos estudios, pero sí todo lo urgente, señalética, por ejemplo, que cuando la bajada a la playa hay algunos carteles que están escritos con pintura a mano, que lo hacen voluntarios, que van ellos con todo el amor del mundo a colaborar, ese tipo de cosas, poder mejorarlas también. Alguna señalética que está borrada a la entrada del parque. Es como podríamos decir coloquialmente, una manito de gato mientras esperamos los estudios definitivos. Al ser un santuario de la naturaleza, nosotros no podemos intervenir arbitrariamente ni en forma unilateral. Por tanto, todo esto es más lento de lo que uno quisiera. Yo vengo con la experiencia anterior, de mi trabajo anterior, de poder trabajar administrativamente en forma muy ágil, pero acá es distinto, pues es un espacio que se encuentra protegido y debe ser de mutuo acuerdo gran parte de las medidas y de los cambios que nosotros queramos hacer. Javiera Matus de la Parra, administradora ejecutiva del Parque Pedro del Río Sañartu, conversando con Mesa de Noticias, oye, detallándonos el trabajo que se le viene adelante, y ojalá que no sea solamente ella quien lo lidere junto con los trabajadores, sino que también toda la comunidad esté atenta, participe, porque es un lugar, como decíamos, icónico, emblemático de nuestra zona, y esperamos que se pueda abrir no solamente a nuestra región, sino que al resto del país. Javiera, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, que estén bien. Igual. Gracias. Oye, desafíos por miles. Tú les preguntabas si se había dado cuenta de la magnitud en el fondo, la tarea que hay que hacer en el parque, pero claro, siempre uno se queda corto, y hoy día ojalá que todos seamos partícipes de este proceso. Sí, ¿no? Y entender que por lo menos hasta la fecha
o sea, los ingresos económicos del parque son a través de este cobro de entrada, así que si va a ir a la desembocadura, de todas formas, igual a veces uno lee, sobre todo incluso en las redes sociales del parque, que algunos comparan esto como el acceso a las playas libre, pero en este caso es el único ingreso que tienen. Estos son más de 40 trabajadores, es la única forma para mantener el parque y para también pagar las remuneraciones, así que en el fondo entender que estos 3.000 pesos en realidad es para ayuda de ellos, en ningún momento es como para algún tipo de ganancia más onerosa, así que a hacerlo también con esa conciencia, y ya va a cambiar también el tema de los ingresos y poder generar, a lo mejor diversificar el tema de los recursos para este parque. Sí, a tratar de hacerlo con gusto, ¿ah? Con conciencia, como dice Leslie, pero también con gusto de saber que hay gente tan comprometida, sobre todo por el desarrollo cultural de nuestra región, ¿no?